Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer CMO Talk del 2023. Esta tarde con un tema de mucha relevancia y de mucho interés, creería yo, para todos los que estamos moviéndonos en el mundo de las marcas y del consumidor, donde tenemos a Juan Luis Izaza que nos va a hablar de esas 8 tendencias más relevantes que tenemos para el 2023. Para los que no me conocen, soy María Claudia Esquivel, Managing Partner de CMO Forum Latam. Lidero toda la comunidad del marketing para la región y pues muy complacida hoy de iniciar, como les decía, esta primera charla con Juan Luis Izaza, quien es presidente de DB México y vicepresidente de Estrategia e Innovación en DB Latina, la división de DB World, que reúne los mercados de América Latina, España y el mercado hispano de Estados Unidos. Eres columnista del Diario Económico de la República, acá en Colombia, en nuestro país, paisa, super paisa, y tienes un blog en el diario La Vanguardia en España. Has sido conferencista, académico, has dado charlas en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en todo lo que tiene que ver con el marketing, la publicidad, y has recibido muchos reconocimientos en este tiempo, en este largo tiempo que has tenido en la carrera de la publicidad y del marketing. No quiero yo como leer mucho de lo que dice aquí, creo que todos lo podemos leer, pero qué mejor que tú te presentes también, mi querido Juan, y que, como te decía, estamos todos muy ansiosos de este año, al igual que el año pasado y los años anteriores, tener contigo este estudio de este trabajo tan maravilloso que haces y que hablábamos hace un rato. Te toma alrededor de unos 4 meses poder llevar a cabo este estudio de tanto valor, no solamente para todos los que estamos en el mundo del marketing, sino para las universidades y para los que vienen a enfrentar este mundo del consumidor. Así que bienvenido, mi querido Juan. Muchísimas gracias y muchas gracias por esa presentación siempre tan generosa, María Claudia, muchas gracias. Bueno, voy a compartirles pantalla y comenzamos. ¿Me confirman que vean mi pantalla? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de tendencias del 2023 y a mí la verdad me gusta siempre advertir que cuando hablamos de tendencias en este contexto, hay dos cosas importantes. Lo primero es que realmente son temas sobre los que el consumidor está hablando, temas que le interesan al consumidor, temas que lo motivan, que lo inquietan y por lo tanto son temas que se convierten en oportunidades de negocio para las marcas. Lo más importante en esto, en esta presentación es que ojalá me haría muy feliz que salgan con ideas, con iniciativas, con oportunidades para que con sus equipos se reúnan y puedan a partir de ahí pensar o tener nuevos focos, tener iniciativas de innovación, de nuevos productos, de comunicación, de nuevas experiencias para los consumidores de manera que conecten mejor sus marcas con los consumidores. Ese es como el objetivo fundamental. Entonces, son siempre 8 tendencias, eso es importante también decirlo. Desde siempre, yo hago este reporte hace ya 13 años y siempre me he fijado la meta de que sean 8 tendencias, justamente para tener bastante capacidad de comprender, de activar, de accionar, ¿no? Seguramente podríamos hablar de 100 temas importantes en la vida de los consumidores cada año, pero estos 8 pues nos ayudan a priorizar aquellos sobre los cuales pues seguramente hay más oportunidades. Voy a comenzar haciendo una muy breve mención de cada una de las tendencias y luego vamos pues una por una. La primera se llama hambre de fuerza y aquí lo que quiere decir hambre de fuerza básicamente es que estamos ante un ciudadano que le está pidiendo contundencia, resultados a sus gobiernos, está muy enfocado en gobiernos o quiere gobiernos que tomen iniciativas fuertes, que usen la fuerza si tienen que hacerlo y esto pues tiene un impacto grande sobre la democracia. Ya veníamos hablando de los últimos años del tema del autoritarismo y creo que la polarización y todos estos elementos, digamos, del contexto político, pues van a ser importantes
año que llamamos hambre de fuerza. La segunda se llama desencanto evasivo y aquí hay una cosa interesante y es un ciudadano que ante la permacrisis, ¿no? Que fue la palabra del año según Oxford, permacrisis o esta situación permanente de crisis, pues lo desalienta, lo desincentiva, lo desencanta y hace que prefiera no tomar iniciativas. Vamos a hablar de eso. La número 3 se llama sostenibilidad rentable. Veníamos hablando los últimos años muy fuerte del tema del capitalismo consciente y creo que por fin empezamos a ver esa conciencia en las marcas y en las compañías de hacer que el tema de sostenibilidad se haga parte integral del modelo de negocio. Ya no es ayudémosle al planeta, aquí hacemos nuestra actividad de producción comercial y tal, y compensamos de alguna manera el planeta, sino cómo hacemos que el tema ambiental esté dentro del modelo mismo de negocio. La número 4 se llama menospreciados al poder, y aquí vamos a hablar de que este es un año en el cual pareciera que los consumidores están más interesados que nunca en conectarse con esos que están ahí ocultos, que siempre han estado bajo la sombra de un líder, que han estado ocultos por mucho tiempo, que no se les ha dado la relevancia y la importancia que merecen. Entonces, ahí hay grandes oportunidades también para marcas que no son líderes en sus categorías y que seguramente los consumidores quieren darles una oportunidad. Entonces, también vamos a hablar de eso. La número 5 se llama corazón abierto. La pandemia nos dejó esta conciencia sobre el tema de salud mental, con lo cual aquí es interesante pensar cómo de alguna manera hoy valoramos mucho más la expresión de las emociones, ¿no? Y esto es un año para expresar las emociones, es un año eh, eh, para que las marcas también entiendan el poder de las emociones en los cambios de comportamiento. La número 6 se llama Nueva Urbe y básicamente pues nos habla de la reconfiguración de las ciudades a partir de la pandemia y cómo nos enfrentamos como a una ciudad diferente a partir de los cambios en los hábitos y rutinas. La número 7 se llama Se habla TikTok y aquí la tendencia no es TikTok porque TikTok es tendencia hace mucho tiempo. Aquí es entender cómo TikTok se convirtió en un lenguaje, en un idioma y es la manera como nos informamos, cómo aprendemos, cómo compartimos, cómo compramos, cómo nos informamos, o sea, se ha vuelto una manera, casi un lenguaje, que es como el lenguaje que hoy hablamos y las marcas definitivamente pues necesitan hablar ese lenguaje. Y finalmente la número 8 se llama Hugh Machine y aquí vamos a hablar de esta configuración social en la cual las máquinas empiezan a tener tanta relevancia y lo hemos visto definitivamente en las últimas semanas con temas como ChatGPT y todo lo demás y cómo empezamos a ver que estamos en un mundo en el cual habrá un momento, nos va a costar mucho saber dónde termina la persona, dónde empieza la máquina, qué fue hecho por la máquina, qué fue hecho por la persona. Entonces, estas son las 8 tendencias de las que vamos a hablar hoy. Vamos con la primera para verla en profundidad. Entonces, hambre de fuerza. Aquí lo primero que quiero decirles es que el año pasado, eh, la primera de las tendencias en el reporte se llamaba agresividad autoritaria. Y creo que no hay una muestra más clara de la agresividad autoritaria que la invasión de Rusia a Ucrania. Básicamente representa exactamente eso, un mundo en el cual los ciudadanos, creo que ahora ya ha bajado, pero cuando se dio la invasión de Ucrania, más del 80% de la población en Rusia apoyaba la decisión de invadir Ucrania. Entonces, estos líderes autoritarios cuyo pueblo les dice que tienen el respaldo para hacer lo que quieran, para actuar, ¿no? Y esto nos lleva a la situación de hoy, donde estamos viviendo a este ciudadano que quiere que sus gobiernos ejerzan la fuerza, ¿no? Pero comencemos por el principio, ¿no? Creo que esta es la mejor manera de empezar para entender el contexto de esto, es empezar por el tema económico. Esta gráfica que ven aquí es tomada del Foro Económico Mundial
el Foro Económico Mundial le pregunta pues a toda su comunidad de líderes, que son las personas pues más expertas que conocen sobre la situación del mundo, les pregunta cuáles creen que son los riesgos más importantes que vamos a enfrentar en cada año y que hagan un ranking de esos riesgos. Y con eso hace esta matriz. Y con eso nos damos cuenta que hay, según los expertos, hay tres grandes temas, ¿no? Hay tres grandes temas de los que hablan los expertos. La primera es la crisis de la energía, luego la crisis del costo de vida y el riesgo del crecimiento de la inflación. Si nos damos cuenta, pues están muy impactadas por el tema de Ucrania. De hecho, pues todos los expertos, como seguramente ustedes han leído, dicen que este año pues todo depende de lo que pase con Ucrania. Realmente impacta, sobre todo Europa, lo impacta mucho con el tema de la energía. Pero a nosotros en Latinoamérica definitivamente pues nos impacta también con el tema del costo de vida. A pesar de que los expertos dicen que la inflación será en América Latina alrededor de la mitad de lo que fue el año pasado, la gente pues siente una presión económica, ¿no? Estamos viendo una reducción en el consumo en muchos países porque la gente tiene miedo de invertir, la gente tiene miedo de comprar, la gente tiene miedo de gastar. Y esto es interesante porque no lo dicen los expertos solamente del Foro Económico Mundial. Este estudio de Ipsos en más de 26 mercados del mundo, miren cómo casi el 80% de la gente dice que los precios en su país se van a incrementar más rápido que los, que el ingreso de las personas. Miren cómo la gente, casi o el 75% piensa que la inflación va a ser más alta, como les decía, a pesar de que los expertos dicen que no, pero pues hay una sensación de desesperanza, ¿no? Este 74% también dicen que las tasas de interés van a ser más altas, un 68% cree que el desempleo en su país va a ser más alto este año que el año pasado. Estamos en el nivel de optimismo económico más bajo de la última década. Según el barómetro de la confianza de Edelman, solo el 40% de la gente piensa que este año va a ser un año bueno para la economía en el mundo. El año pasado, 2022, estábamos todavía sin salir de la pandemia, no era un año que pintaba tampoco muy positivo y sin embargo era el 50%, es decir, caímos 10 puntos en los últimos, en el último año. Entonces, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque cuando el ciudadano siente esta presión económica, dice, quiero acciones contundentes, ¿no? Quiero gobiernos que tomen acciones, que hagan cosas, que ejecuten, ¿no? Que usen la fuerza si lo necesitan. Y ahí, pues, evidentemente, pues está todo el riesgo de la democracia que todos conocemos. Aquí hay dos gráficas que quiero compartirles que me parecen importantes. Miremos primero la de la izquierda. Si se dan cuenta, el año 2007, pues fue el año en el cual en América Latina tuvimos el mayor número de democracias. A partir de ese momento, empieza, digamos, a caer de alguna manera el número de países con una democracia plena y empiezan a aparecer regímenes autoritarios y también los que se llaman como los regímenes híbridos, es decir, que a pesar de que sean gobiernos elegidos democráticamente, pues tienen actitudes, comportamientos que son de dictaduras. Es interesante, me gusta resaltar el tema del año 2007 porque es justo antes de la crisis del 2008. Y creo que la crisis del 2008, apenas ahora, como con la perspectiva del tiempo, nos damos cuenta del impacto que ha tenido y cómo ha sido tan relevante y cómo cambió tantas cosas. Realmente nos cambió en muchos aspectos y creo que el tema del poder de la democracia, de esa mayoría democrática, pues definitivamente creo que se afectó y es lo que de alguna manera seguimos o estamos viviendo aún hoy. Y en el gráfico de la derecha, esto es del Estudio Mundial de Valores, la pregunta a las personas es, me gusta que en mi país haya un líder fuerte que no se tenga que preocupar por lo que dicen el Congreso ni las urnas. Es decir, básicamente un dictador, ¿no? Y miren cómo cambia de las oleadas que tenemos del Estudio Mundial de Valores de los años 90 a la ola que terminó el año pasado en el 2022 y subimos casi 10 puntos. Era el 40% entre los que les parecía muy bien
y bien el hecho de tener un líder o un presidente en sus países que no se tuviera que preocupar o que no se tenga que preocupar por lo que dice el Congreso ni por lo que dicen las urnas. Y ya estamos cerca del 50%. Lo más complejo de esto es que cuando miramos a los países y cuando miramos los grupos poblacionales, nos damos cuenta que es la gente más joven en América Latina, justamente la que más impulsa, digamos, estos gobiernos enfocados digamos, o con tintes dictatoriales. El estudio el barómetro de la confianza de Edelman, si tuvieron la oportunidad de verlo, que se publicó hace un par de semanas, el de este año, le hace una pregunta a las personas. ¿Qué tan polarizado cree que está su país? Y les pregunta, ¿y qué tan difícil ve que esa polarización pues pueda pasar y pueda digamos, reconectarse el país? Y de ahí pues sacan una gráfica que me pareció impresionante, como una matriz, donde miren lo que vemos, ¿no? En América Latina tenemos países como Argentina, Colombia, Brasil y México, digamos, que están en la zona de países severamente polarizados. Argentina es básicamente el país más polarizado del mundo y Colombia seguramente es el segundo al lado de Estados Unidos. Están en la zona llamada severamente polarizados o en la franja en peligro de una polarización severa, tanto Brasil como México. Entonces, estamos en una región con unos niveles muy altos de polarización. Lo que pasa con la polarización, ¿no? Que está directamente relacionada con este fenómeno que les cuento, estos gobiernos cuyos ciudadanos pues le piden al gobierno que actúe. Hace poco veía esta serie, no sé si hayan visto esta serie de cómo convertirse en un tirano en Netflix. Esta serie documental hablando de diferentes dictaduras que ha habido en la historia de la humanidad y cómo de alguna manera siguen unos patrones comunes. Y me sorprendió mucho, me pareció muy interesante porque en el primer episodio definen qué es una tiranía, qué es un tirano. Y decía, la tiranía es un sistema eh, para, para países que quieren resultados. Es decir, cuando el ciudadano quiere ver resultados y tiene esta obsesión porque sus gobiernos puedan usar la fuerza para obtenerlos, pues el resultado termina siendo, pues como les decía al principio, que se afecta a la democracia. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en un contexto de esta polarización tan grave que llega, digamos, a que la mitad del país está presionando a su gobierno? La mitad del país está en el gobierno y la mitad está en la oposición? Eso está presionando a su gobierno que actúe. Pues lo que termina pasando con la polarización es que es imposible ser neutral, ¿no? Entonces miren lo que pasa en este estudio Gallup. Miren cómo el 48% de las personas en Estados Unidos dicen, pienso que los negocios en general deberían tomar una postura con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. Y miren cómo lo que les decía de los más jóvenes, el segmento más joven es casi el 60% que considera que las marcas deben tomar una postura. Y aquí una frase que me llamó mucho la atención de Chris Padilla, que es el director global de asuntos gubernamentales de IBM, dice, este es el más grande desafío de la última década. Las compañías están bajo una inmensa presión desde todos lados para que se involucren en temas políticos. ¿Desde dónde viene esta presión? Miren, esta presión viene de tres fuerzas importantes y esto es, digamos que es el reto más grande hoy para las compañías. Viene, por un lado, una presión desde los accionistas, desde los inversionistas, ¿no? Los fondos de inversión que empiezan a decir, yo no invierto en compañías que no tengan una política de diversidad, o yo no invierto en compañías que no tengan determinada postura política o que tengan o que estén alineados con algún tema de ideologías. Eso está pasando. Es decir, primera fuerza están los inversionistas, ¿no? En cualquier compañía, pues los inversionistas tienen un peso en que finalmente la compañía pues decida apoyar una iniciativa del gobierno o se acerque más a la oposición o se acerque más a un sistema político o a un gobierno o a otro. La segunda fuerza muy importante que está generando presión sobre las compañías son los empleados.
No sé si vieron el año pasado lo que ocurrió con esta legislación en el estado de la Florida, en Estados Unidos, donde era una legislación relacionada con que no se hablara del tema de homosexualidad en los colegios. Y Disney, que es el mayor empleador del estado de la Florida y que pues evidentemente tiene un rol casi político, digamos, pues quería tener un perfil bajo, no entrar en discusión, pero fueron los empleados de Disney los que presionaron a la compañía y finalmente Disney tuvo que salir a tomar una posición, una postura, digamos, pública en contra de esta ley, lo cual pues le ha acarreado una serie de problemas, pero fueron los empleados los que generaron la presión y finalmente Disney tuvo que salir a oponerse a esta ley. Y la tercera fuerza, pues evidentemente son los consumidores. Si ustedes se acuerdan, hace unos años, un poco antes de la pandemia, todas las cifras que veíamos cuando nos preguntábamos qué tan importante es que las marcas o que las marcas que yo compro tengan una postura política similar a la mía. Todos los estudios más o menos nos mostraban un 48, 50, 52%, todos los estudios que yo recuerdo que preguntaban esto. Hoy estamos por niveles del 60, 64%, es decir, cada vez más los consumidores parecen más interesados en que las marcas de alguna manera se involucren con temas y con causas políticas. Y aquí hay un ejemplo que me parece interesante que quiero mostrarles, porque evidentemente este es un tema muy complejo y que las marcas puedan entrar en un terreno político, que las marcas tomen una postura, pues definitivamente es un tema que a todos nos parece muy complejo. Pero yo creo que hoy las marcas tienen que tener esa conversación, así como nos sentamos a decidir cómo será nuestra estrategia de marca y tenemos unos lineamientos de cómo tiene que aplicarse en nuestra marca o cómo tiene que ser la experiencia de la marca. Yo creo que es momento también que nos sentemos a decir, bueno, ¿y qué pasaría si en nuestro país pasa esto? Y si en nuestro país hay un atentado contra la democracia, ¿qué hacemos? ¿Salimos a rechazarlo? ¿Cómo tendría que ser esa postura? Quizás uno de los casos que me parece más inspirador, pues es muy reciente, ¿no? Ahora, ustedes se acuerdan que a principios del año Brasil comenzó con este intento, digamos, de toma del Senado del país. Y fue muy interesante porque Mercado Libre salió ese día con esta promoción. Dice, para que nunca se olvide de la importancia de la democracia, Constitución Federal con un 99% de descuento. Es decir, ofreció que la gente pudiera ordenar a través de Mercado Libre un ejemplar de la Constitución como una forma de defender, ¿no?, la democracia. Es muy inteligente porque no está tomando realmente un partido, es decir, no está diciendo quién tiene la razón, ni está apoyando al presidente, ni a la oposición. No, de alguna manera está apoyando al presidente porque está apoyando el sistema democrático, está apoyando lo que dice la Constitución, pero lo hace de una manera que no tiene que entrar directamente en estas confrontaciones. Esto fue un fenómeno impresionante en Brasil y la gente pues lo compartió en redes sociales y se hizo viral muy rápido. Este me parece que es un muy buen ejemplo, pero definitivamente esa primera tendencia, lo que quiero que entiendan es que las marcas hoy tienen una presión cada vez mayor en un contexto político en el cual la gente quiere que los gobiernos actúen con fuerza y que las marcas no sean neutrales. Y le va a pedir a las marcas que tomen una postura, que decidan, que digan qué piensan, y para muchas marcas probablemente será muy difícil permanecer neutros. La segunda de las tendencias se llama desencanto evasivo. Y aquí hay un tema que a mí me pareció interesante el año pasado, si se acuerdan, cuando en el mundo entero salió como estaba este tema del quiet quitting, ¿no? Que los empleados estaban diciendo que no renunciarían a sus trabajos, pero que se limitarían a hacer lo mínimo que tuvieran que hacer. Y yo me acuerdo cuando yo vi eso, yo dije, esto tiene unas implicaciones más profundas. Esto no es un tema de que los empleadores les estén diciendo a la gente que tiene que volver a las oficinas. Aquí hay un tema mucho más profundo. Y yo creo que el tema más profundo yo lo he llamado desencanto evasivo. Y la razón, lo que a mí me parece interesante es que estamos ante un ciudadano que con permacrisis, con esta situación en la que no, acabamos de salir de una crisis, viene la pandemia, otra crisis, ahora una recesión. Entonces,
hay como un desencanto, ¿no? Como para qué emprender, para qué hacer nuevas cosas si al final ya viene otra crisis. Y yo creo que lo interesante es que para mí digo que es un desencanto evasivo porque yo pienso que en el 2019, digamos, cuando vimos toda esta ola de manifestaciones por todo el mundo y la gente salió a las calles a protestar, yo pienso que era un desencanto activo, pero ahora siento que es un desencanto evasivo, es decir, es mejor no involucrarse, es mejor no tomar ninguna acción, ¿no? Este dato me parece muy, muy diciente, ¿no? El engagement, ¿no? Como el compromiso de los empleados en Estados Unidos, pues cayó por primera vez en esta década. Y este es un caso que me parece muy interesante de analizar. Es un fenómeno que está ocurriendo en China que se llama el Bailan, que podría traducir a español algo así como dejar que se pudra, ¿no? Esa actitud pasiva donde la gente pues simplemente no toma iniciativas, no propone, no, simplemente a ver qué pasa y dejar que las cosas pues ¿no? Que las cosas pues pase lo que tenga que pasar, ¿no? Hace poco el presidente Xi Jinping salió a, a decirle a los jóvenes que tenían que recuperar los ideales de progreso. Y me parece que es muy diciente. A mí, de hecho, este artículo de Guardian me parece interesante que justamente la manera como hayan buscado ilustrarlo, pues es un poco esta nueva generación más joven, pues frente simplemente a un celular, simplemente con redes sociales, ¿no? Simplemente quizás en TikTok, simplemente viendo entretenimiento, Sí, sí, videos. porque se lo tengo que traer. Creo que hay alguien que ¿Hay tiene alguien, sí, con el micrófono abierto. micrófono? Sandra. Ya, Ok, Juan, creo que ya. perfecto. Entonces, creo que es interesante justamente que hayan decidido ilustrar el artículo pues con esta imagen, ¿no? Un poco de estos jóvenes simplemente en una actitud de evasión, ¿no? El último año pues vimos una caída en la aplicación para nuevas o pequeñas empresas en Estados Unidos. El año pasado tuvimos la mitad de unicornios que en 2021 y este año se espera que también sigan cayendo el número de unicornios. Entonces, de alguna manera nos preguntamos qué pasa, como será que no hay intención de crear de nuevas empresas, será que no hay interés de cambiar las cosas, ¿no? Y esto para mí tiene mucho sentido también incluso con un fenómeno que se ha llamado el de los climate doomers, ¿no? Que creo que está muy relacionado con esto que estamos hablando. ¿Qué son los climate doomers? Pues la gente que simplemente dice el tema ambiental ya, digamos que no hay mucho que hacer. Ya esto se fue así, básicamente. Y pues nada, ya hay que vivir y nada, realmente no hay mucho que podamos hacer, ¿no? En esa actitud a mí me parece muy llamativo un gráfico que publicaba Global Web Index. Si ustedes se dan cuenta, en la línea azul oscura lo que está mostrándonos es cómo ha evolucionado la actitud, pues la idea de realmente el tema del calentamiento global se va a poner cada vez peor, ¿no? En los próximos 6 meses creo que va a estar peor. Y en cambio, en la línea azul clara, está qué tanto me preocupa el tema del calentamiento global. Y un poco como esta gráfica y lo que decía Global Web Index es que posiblemente se siga abriendo cada vez más el gap. Es decir, cada vez reconozco que que el tema ambiental es más complejo, es más grave, es más delicado. Sin embargo, pues siento que no puedo hacer mucho con respecto a eso. Entonces no se vuelve realmente un tema fundamental en la vida. Entonces, creo que ahí esa actitud, digamos, como de estos climate doomers y esta actitud un poco de desencanto evasivo, creo que es una gran oportunidad para las marcas para volver a incentivar, a premiar, a financiar proyectos de la gente. Yo creo que es el momento de volver a mostrar que la gente puede proponer, que se pueden hacer cosas, que hay recursos, que hay ideas, que hay iniciativas y creo que en ese sentido podrían las marcas ayudar mucho
a que se pueda superar este momento, digamos, de desencanto y de pesimismo. La tercera de las tendencias se llama sostenibilidad rentable. Y aquí hay como dos puntos que me parece importante mencionar. En reportes de otros años habíamos hablado mucho como del deterioro del capitalismo, ¿no? De la gente que pensaba que el capitalismo como sistema pues no funcionaba más, y eso de alguna manera lo seguimos viendo. Pero, y entonces hablábamos como de la importancia del capitalismo consciente, el capitalismo de las partes, todas estas cosas de las que hemos hablado mucho. Y yo creo que lo que está pasando es que de alguna manera todo ese discurso ha ido permeando en las compañías. Yo creo que esa definición pues tan noventera, o no sé de qué década, cuando se decía pues que el objetivo fundamental de un negocio pues era generar la máxima utilidad para sus accionistas. Yo creo que hoy nadie se atrevería a definir así una empresa, ¿no? Yo creo que hoy ya todos reconocemos pues que las empresas tienen una función social y que digamos que tienen una responsabilidad y demás, y yo creo que eso es lo que ha ido pasando. Entonces me llamó mucho la atención en una entrevista que le hizo la revista Time a Mark Cuban, el tiburón, el de Shark Tank, Estados Unidos. Él está en un proyecto de financiar una iniciativa para darle acceso universal a los medicamentos a la gente. Y poco era como, pero usted que es un inversionista, ¿por qué piensa que, o sea, por qué invierte en algo así cuando realmente pues no pareciera una inversión pues muy rentable ni algo que vaya hacer una gran diferencia en términos económicos? Y él respondió con una frase que para mí condensa bastante bien este punto de vista de lo que tiene que ver con esta nueva visión del capitalismo. Y él dice, el capitalismo no consiste en que cada uno haga tanto dinero como pueda. El capitalismo es encontrar los problemas y ver qué tiene cada uno para proponer como solución. Entonces, creo que aquí hay una perspectiva diferente, y esto conectándolo con el tema con el tema ambiental, yo creo que hace que las compañías, como les decía al principio, en vez de pensar que simplemente el tema ambiental es compensar un daño o compensar no quiero decir que se vaya a acabar el tema de neutralidad cero y todo esto, eso sigue siendo muy importante, pero lo que quiero decir es que más que una actitud como de compensar, es más una actitud de cómo hacer que dentro del modelo de negocio pues haya un tema de sostenibilidad. El año pasado, en una de las tendencias del reporte, justamente hablaba de la economía circular, ¿no? De cómo las marcas empiezan a entender que el empaque, el desperdicio, lo que queda es responsabilidad de ellos, no del consumidor. Siempre habíamos pensado que cuando el consumidor compraba el producto, pues ya a partir de ahí era responsabilidad del consumidor. Y ahora decimos, no, ¿cómo hacemos para que todo ese desperdicio sea parte de la materia prima de nuevos productos? Entonces, esto me parece que es interesante en ese contexto. El año pasado creo que todos nos sorprendimos y nos pareció bien interesante el caso de Chouinard, el dueño el fundador de Patagonia, que decide donarle su compañía a la tierra, ¿no? Y él, cuando uno lee la entrevista o las entrevistas que a él le hacían, él contaba que estuvo analizando diferentes modelos, que uno podía hacer donar dinero es decir, vender la compañía y donar completamente ese dinero para una ONG, por ejemplo, de la tierra. Y finalmente él concluyó que lo más inteligente era que Patagonia siguiera como una compañía creciendo, ganando mercado, avanzando, ganando cada vez más dinero para que la tierra tuviera más dinero. Entonces, miren cómo de alguna manera, pues un modelo capitalista se vuelve una sostenibilidad rentable. O sea, estos dos elementos que parecían como tan irreconciliables, de alguna manera encuentran en ejemplos como este, pues una razón de ser y un sentido. Y el otro caso que me parece muy interesante es Selfridges, que es esta tienda de moda muy famosa en el Reino Unido. Y Selfridges lo que dice es que para el 2030 ellos esperan que la mitad de sus transacciones vengan de revender, reparar, rentar o hacer refill de sus productos. Esto es muy interesante porque ya no es simplemente vamos a hacer procesos más amigables con el medio ambiente. No, ya es decir
en mi modelo de negocio, la mitad de las transacciones tienen que venir de ahí. Es decir, yo reconozco que la reventa, la reparación, esto tiene que ser una fuente de negocios, porque para el consumidor es importante y porque lo puede ser, ¿no? Entonces, esto me parece súper interesante como caso y creo que ilustra muy bien este tema de la sostenibilidad rentable. La cuarta de las tendencias se llama menospreciados al poder. Y aquí yo quería usar el término underdogs porque me parece que es un poco el término correcto, pero bueno, para mantenerlo en español, pues no sé si la traducción, es decir, no sé si menospreciados recoge también esta idea como del underdog. El underdog es este que ha estado siempre oculto, siempre debajo de un líder, siempre ahí tratando de pelearla, ¿no? Para tener el reconocimiento y creo que estamos ante un consumidor que quiere reconocer a ese underdog, que quiere reconocer a esos que están quizás como un poco ocultos. Y me gustaba un poco hacer la analogía para presentar este tema de menospreciados al poder con el hecho de que este año, como ustedes sabrán, India se convierte en el país más poblado del mundo, ¿no? Después de siglos donde China fue el país más poblado del mundo y de 2 décadas que venimos admirando a China con su progreso económico y tal, pues ahora nos encontramos con India como el país más poblado del mundo y empezamos a ver pues el país con el mayor número de unicornios después de Estados Unidos, empezamos a ver un país con un sistema de emprendimiento increíble, empezamos a ver una cantidad de cosas que seguramente empezaremos a admirar. Y aunque económicamente todavía están pues bastante distantes, seguramente veremos un auge de India muy interesante como mercado, como origen de muchas cosas. Entonces, me gustaba como un poco hacer esa analogía como de este país que estuvo siempre de segundo, pues ahora está un poco más como en el spotlight. Me llamó mucho la atención que Apple creó esta plataforma que ha llamado, digamos, una plataforma de comunicación bastante divertida y demás, que se llama los underdogs. Y básicamente lo que dice Apple es a todos aquellos que tienen un jefe que les roba las ideas, que no les da crédito por lo que hacen, que los maltrata, pues es el momento, ¿no? de crear su propia empresa y de crear su propio negocio y pues obviamente las herramientas de Apple pues le sirve en ese sentido. Pero lo que me parecía interesante era justamente que Apple estuviera entendiendo también esta visión del el poder del underdog, ¿no? El underdog está de moda de alguna manera, pues que Apple quiere incentivar a estos underdogs a que se rebelen y tengan notoriedad y tengan visibilidad. El año pasado ya habíamos visto algo similar en un estudio también parecido, pero me llama mucho la atención en este estudio de Global Web Index cuando le preguntan a los americanos que qué los desmotiva de comprarle a una marca. Y la primera de las razones es que traten mal a sus empleados, ¿no? Con el 47%. Me llama mucho la atención porque siento que estamos en una era en la cual el consumidor está mirando más que nunca a cómo las compañías tratan a los empleados y de alguna manera los empleados se vuelven como las estrellas, ¿no? No sé, quizás me atrevería a decir que venimos de años en los que los Elon Musk son las estrellas, ¿no? Los presidentes de las compañías son las estrellas y de repente ahora como que el consumidor quiere mirar más hacia el empleado, incluso el año pasado me acuerdo de algún estudio también, como les digo, en ese caso creo que era de Edelman, que decía que lo que siempre nos enseñaron en marketing, lo que tienes que hacer es poner al consumidor en el centro. Y lo más curioso es que los consumidores decían, no, yo creo que las marcas que mejor o las compañías que mejor desempeño tienen son aquellas que ponen al empleado en el centro. Entonces, nosotros pensamos que el secreto, digamos, del marketing, así lo aprendimos desde siempre, es poner al consumidor en el centro. De repente ahora es poner al empleado en el centro, porque eso es lo que el consumidor mismo nos está diciendo. No me pongas a mí, pon al empleado en el centro. Lo cual es bien interesante y creo que ahí hay muchas oportunidades para las marcas que si lo analizan, muchas marcas, sus empleados y sus consumidores son la misma generación, tienen la misma, probablemente el mismo desencanto evasivo, están pasando por las mismas circunstancias, entonces quizás no está tan loco pensar que ese marketing que hago para el empleado, para el consumidor, sea también un marketing que tenga sentido para el empleado. Pero bueno, digamos que estos underdogs que han sido los empleados ahí como detrás de bambalinas, pues hoy tienen
mucha más relevancia y quizás el consumidor quiere saber mucho más de eso y eso también es una gran oportunidad para las marcas. Como lo es el tema de los creadores. Con todo el tema, el año pasado hablábamos mucho de la Web3 y de cómo, digamos que estamos, digamos, pasando de una web 2 donde es supremamente centralizada a una web 3 que es descentralizada y es mucho más autónoma, entonces donde los creadores son el centro, no es como hasta ahora que hemos creado para Zuckerberg y para Google y para esto, sino que los creadores son el centro y son los que ganan, ¿no? Al final vamos a ver un ejemplo en la última tendencia que tiene también que ver con esto, de cómo las marcas empiezan a pensar en cómo hacer que el consumidor gane con la marca, pueda hacer su negocio, digamos, con la marca. Y esto tiene mucho sentido en este mundo, digamos, descentralizado. Y aquí me gusta mencionar este ejemplo o este caso de esta aplicación que se llama Clara, que fue creada de hecho por una chica de origen latino. Y básicamente lo que busca esta aplicación es darle a los creadores de contenido herramientas para saber cómo negociar con las marcas, cuánto pueden cobrar por su trabajo, ¿no? Entonces un poco estos underdogs que han estado ahí, creo que tienen una gran oportunidad en poder hoy aprovechar esa mirada que tiene el consumidor sobre ellos y ese interés que tiene el consumidor sobre ellos. Y quizás sea un año donde vamos a ver líderes que empiezan a perder tanto poder, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho lo que ha pasado en los últimos días con el tema de Google, por ejemplo. Creo que si a cualquiera de nosotros hace un año nos preguntan qué probabilidad hay de que Google pueda ver en riesgo, ver peligrando su liderazgo, pues creo que todos diríamos, pues no, muy poca, porque pues es el buscador que tiene el 70% del mercado, o sea, y sin embargo, lo que estamos viendo, lo que pasó con ChatGPT, por ejemplo, lo que ha empezado a pasar con Bing y demás, pues vamos a ver qué pasa, porque ¿no? Cuando Google esta semana presentó su modelo, digamos, de inteligencia artificial, pues no funcionó, ¿no? Tuvo un error y tal. Y esto empieza, ustedes vieron que cayó la acción de Google y tal. Entonces, es quizás un momento en el cual estos líderes históricos empiezan a ver cuestionado su liderazgo, ¿no? Y junto con Bing, que sería el ejemplo pues más claro por todo lo que está pasando con ChatGPT y con Microsoft, crecen estas opciones como You.com, porque digamos que buscan el tema de basarse o de no vender la información a third parties y demás, la información a otros. Entonces, miren cómo empezamos a ver que quizás estos grandes líderes históricos, pues tal vez empiezan a ser desbancados por estos underdogs. Bueno, la tendencia número 5 se llama corazón abierto y aquí lo que me parece importante destacar, como les decía al principio, es que estamos en una sociedad que valora o empieza a valorar mucho más el lado emocional. Nos importa mucho más las emociones. Quizás uno podría decir que la razón no fue capaz de resolver los temas y empezamos a mirar cada vez más como el valor de la emoción. Los que trabajamos en marketing hace mucho tiempo hemos hablado del poder de las emociones, el poder de las emociones en la comunicación, la capacidad que tienen las emociones de cambiar comportamientos. Pero a mí me sorprende cómo mucha gente de negocios hoy está entendiendo ese discurso. Entonces creo que es también un momento en el cual sentimos que la emoción tiene un poder muy grande en el marketing y en los cambios de comportamiento dentro de las organizaciones, en muchos aspectos, ¿no? De hecho, me llamó mucho la atención, si ven aquí en esta gráfica, cómo pareciera que el gap entre las búsquedas relacionadas con pensar y las búsquedas relacionadas con sentir empieza a abrirse cada vez más, ¿no? Desde las búsquedas desde el 2004, pareciera que estamos en una sociedad que busca más todo lo que tiene que ver con el sentir más que con el pensar. Y en ese contexto es interesante, quizás vieron este lanzamiento que anunció Lego el año pasado de un producto llamado Build Big Feelings, que es básicamente pues este juego o este conjunto de fichas con las cuales los niños pueden expresar sus emociones. Está diseñado para que los niños puedan expresar sus emociones. Y lo que decía Lego es que, según el estudio que ellos hicieron,
un niño tiene solamente el 6% del lenguaje de un adulto para expresar sus emociones, con lo cual, pues este juego, estas fichas le pueden ayudar a expresar las emociones. Es un momento de expresar emociones, ¿no? Es un momento para expresar lo que sentimos. Me llamó mucho la atención también de New York Times el año pasado. Se dio a la tarea de entender qué tanto valoraba la gente que las celebridades compartieran abiertamente sus emociones, sus problemas mentales, su depresión, y era impresionante, fue impresionante como la respuesta de la gente, como algo increíblemente positivo. Decían que cuando las celebridades compartían su vulnerabilidad, pues se sentían mucho más conectados con ellos. Vimos el fenómeno Harry y Meghan, que fue como la serie más vista en algún momento del año pasado. Bueno, el libro de Harry, un fenómeno editorial impresionante. La canción de Shakira este año, ¿no? Contando todos sus problemas, incluyendo pues sus conflictos con la suegra. Todo es un momento de contarlo, ¿no? De expresar las emociones de manera muy abierta. Y aquí hay un ejemplo que quizás, que no es un tema de celebridades, ¿no? Que me pareció muy interesante, me llamó mucho la atención hace un par de semanas, seguramente ustedes lo vieron, cuando la primer ministra de Nueva Zelanda renunció, dijo: soy humana, damos todo lo que podemos durante el tiempo que podemos y luego ya no podemos más. Y para mí ese momento llegó. Me llama mucho la atención porque yo no creo, no me acuerdo que haya habido nunca jamás un discurso de un político que diga en estos términos, que abra su corazón de esta manera, ¿no? Que no haya dicho, bueno, los cambios en mi partido o el país necesita nuevos liderazgos o creo que la tarea está hecha. No sé, lo que siempre dicen los políticos. Y esta mujer decide abrir su corazón y decir, soy humana, o sea, no puedo más, ya está. Entonces, me parece que es un tema muy, muy, muy interesante en ese sentido. Ahora, creo que el tema de corazón abierto no es solamente un tema simplemente de mostrar las emociones y de mostrar la vulnerabilidad y todo esto, que lo es. Creo que también tiene mucho que ver con un momento en el cual estamos valorando, como les decía al principio, que las marcas aprovechen mucho la emoción. Ryan Reynolds en el pasado festival en Cannes, de Cannes Lions, en junio pasado, decía en una conferencia a las marcas, les decía, por favor, vuelvan a hacer publicidad divertida, por favor, vuelvan a hacer reír a la gente con la publicidad. Y eso me parece que es parte de esas emociones, es parte de ese poder de las emociones. Y creo que ahí los consumidores están esperando, digamos, que así como ellos empiezan a compartir sus emociones de manera más abierta con respecto al trabajo, con respecto a su vida, las celebridades también, pues las marcas también aprovechen, digamos, ese poder de las emociones. La tendencia número 6 se llama Nueva Urbe, y aquí creo que la mejor manera de hablar de por qué una tendencia para este año es Nueva Urbe, me gusta contarlo con esta frase de Richard Florida, que es un urbanista, que dice: la pandemia demostró ser el evento más transformador de las ciudades en Estados Unidos desde la gran migración a los suburbios que se dio en la posguerra. Me llamó mucho la atención esta frase porque creo que definitivamente lo que estamos viviendo, y creo que en América Latina probablemente no lo sintamos con tanta fuerza como en otras partes del mundo, pero realmente la pandemia, creo que todos conocemos o nosotros mismos nos hemos mudado durante este tiempo después de la pandemia por cualquier razón, ¿no? Porque podíamos vivir un poco más lejos del trabajo o mucho más lejos del trabajo y trabajar remoto, porque necesitamos más espacio, ¿no? Más espacio para trabajar desde casa, porque hay una reconfiguración de muchas cosas de la rutina que nos implican, digamos, estos cambios probablemente en la zona donde vivimos. Y esto reconfigura de alguna manera las ciudades, ¿no? Lo que se ha llamado el efecto donut en las ciudades en Estados Unidos, que es básicamente esto. Si ustedes se dan cuenta ahí, en estos 4 ejemplos de ciudades, de áreas metropolitanas de Estados Unidos, miren cómo en el centro está el color morado representa las zonas donde se ha perdido población y las zonas verdes donde se ha ganado. Entonces, por eso se llama el efecto donut, porque en el centro la gente se ha ido con unos impactos brutales, con unos impactos para la economía. En un estudio que desarrolló la Universidad de Stanford, calculaban que cada ciudadano de Nueva York
dejará de gastar $6,700 dólares en promedio en el centro, ¿no? En el área central de Manhattan. Básicamente, pues porque la gente deja de gastar en transporte, en comida, en entretenimiento, en lo que sea, que pasa en ese centro, digamos, de la ciudad al moverse, digamos, hacia la periferia. Sé que en América Latina probablemente esto no es tan claro, ni tan evidente, ni siempre es tan fácil, digamos, trazarlo. Nuestros centros financieros de las ciudades no necesariamente coinciden con el centro histórico de la ciudad, entonces puede variar un poco, pero es innegable que hay, digamos, un cambio en muchos sentidos en las ciudades, en cómo nos estamos moviendo y cómo está cambiando el consumo, que también tiene mucho que ver. Si se acuerdan, antes de la pandemia, se hablaba mucho, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, decían que los turistas pues habían invadido la ciudad, ¿no? Y la gente que trabajaba en la ciudad se sentía súper invadido por tantos turistas. Pero, ¿qué pasa cuando hoy en las ciudades la gente que estaba ahí consumiendo y demás, pues ya trabaja desde casa o trabaja, ¿no?, con este esquema de martes, miércoles y jueves desde la oficina, pero lunes y viernes desde la casa? Pues evidentemente ahí se generan unos vacíos, digamos, de consumo que pueden llenarlo, por ejemplo, los turistas, ¿no? En lo que se hablan en ciudades como México, por ejemplo, en la zona de Santa Fe, de reconvertir edificios de oficinas en departamentos, porque simplemente pues ha cambiado, digamos, la dinámica, y esto pues es definitivamente transformador. Hay una realidad, ¿no? 50% de las compañías en Estados Unidos no han logrado que la gente vuelva a las oficinas, y han ofrecido todo lo que ustedes imaginen, ¿no? Seguramente han visto artículos interesantísimos de oficinas, compañías ofreciendo spas, trayendo chefs famosos a cocinar para servir la comida a los empleados, y no lo logran, es decir, no lo logran, 50% todavía no lo logran. Entonces, definitivamente esto cambia la configuración de las ciudades, y como les digo, sé que en América Latina puede ser diferente, pero esto lo vivimos también en América Latina, sin duda, de alguna manera. Bueno, la tendencia número 7 se habla TikTok. Ya les decía, pues que TikTok ha creado pues un lenguaje y una cultura que muchas redes siguen. Es increíblemente polémico, pues se ha hablado que en Estados Unidos podría prohibirlo. Otros expertos dicen que ya es demasiado tarde para prohibirlo, ya sería muy complejo prohibir TikTok. Pero la realidad es que TikTok pues ha influido de una manera muy compleja en todo el ecosistema de las redes sociales. Ellos mismos dicen que no son una red social, porque no es un espacio donde tú consumes contenido de tus amigos o de tu familia, sino que estás justamente entreteniéndote. Entonces es más una red de entretenimiento que una red social. Y esto, digamos, que ha permeado las demás redes sociales, que de alguna manera han buscado como un modelo híbrido donde tengan un tema social, como de redes sociales, pero también un espacio probablemente mucho más fuerte de entretenimiento. Lo cierto es que TikTok nos ha cambiado muchas cosas, ¿no? El 30% de los usuarios en Estados Unidos, de los usuarios de TikTok, dicen que se informan a través de TikTok. Entonces, hoy no sería loco decir que probablemente hoy en unas elecciones sea más influyente TikTok que lo fue Facebook en el 2016. Evidentemente, pues, y esa es la razón por la cual se habla del tema de prohibición de TikTok, es porque justamente pues se habla que la data pues es dominado, puede ser controlada por China. Entonces, pues con todo lo que esto implica necesariamente. Pero la realidad es que, como les digo, TikTok nos ha enseñado a informarnos diferente, a relacionarnos diferente con los contenidos, y definitivamente a comprar diferente, ¿no? Aquí hay dos gráficas que me parecen interesantes. Vamos primero con la de la izquierda. Miren lo que ha pasado en el porcentaje de usuarios en cada plataforma que dicen que han comprado algo en la plataforma. Miren lo que ha pasado con TikTok, ya iguala a Facebook y ya supera a Instagram en haber logrado generar pues compra dentro de la plataforma. Y en el gráfico de la derecha, pues básicamente aquí la pregunta es cómo usan, ¿no? Los compradores, cómo usan TikTok, y evidentemente pues muchos dicen que compran
cuando les aparecen los productos en los stories o en el feed, ¿no? Lo que se dice que TikTok me hizo comprar esto, ¿no? Que es una tendencia grandísima de TikTok. Pero miren el segundo y el tercer lugar, ¿no? En el segundo lugar, un 58% dice que lo usa para inspirarse sobre qué comprar. Y el tercero dice que lo usa para recolectar información sobre los productos. Esto es muy interesante porque se ratifica una vez más el fenómeno que estamos en un mundo en el cual el momento de comunicación y el momento de compra se vuelven un mismo momento o se vuelven convergen en una misma plataforma, con lo cual hoy las marcas, pues no solamente puede ser que es que tu producto no se pueda vender en TikTok o tú no consideres que TikTok puede ser un canal válido para vender tu producto, pero definitivamente para comunicarlo, pues es un espacio fundamental. Entonces, creo que es parte de esta transformación. Ahora, en cuanto a lo que significa TikTok, que como les digo, lo que me interesa más, no es para decir que TikTok es importante, sino para resaltar cómo TikTok nos enseña un lenguaje nuevo, nos hace hablar un idioma distinto. Aquí hay unas 4 gráficas del profesor Galloway, Scott Galloway, que me parecen súper interesantes y que me llamaron mucho la atención. La primera tiene que ver con los minutos que la gente pasa en TikTok. Miren cómo en la comparación que él hace, TikTok duplica en minutos a Netflix. Es más del doble de minutos en TikTok que en Netflix. Sin embargo, Netflix son contenidos de media hora, por lo menos 1 hora, 2 horas, ¿no? Películas enteras. Y miren cómo aún así TikTok duplica en minutos el consumo de Netflix, lo cual es una barbaridad. Ahora, por edades, evidentemente, pues lo que ya sabemos, ¿no? Los grupos más jóvenes, pues están mucho más en TikTok que en televisión. Miren estos 2 datos adicionales que me parecen impresionantes. Miren el presupuesto estimado de Netflix. Se estima que Netflix al año invierte 17,000 millones de dólares en creación de contenidos. Y miren lo que invierte TikTok, 200 millones, que es su fondo para los creadores. Son cosas distintas, evidentemente lo sabemos, ¿no? Las producciones de Netflix pues nada tienen que ver con lo que hacen los creadores en TikTok, pero de alguna manera nos hace cuestionarnos si es viable y factible, porque al final están los dos compitiendo por los mismos minutos de la gente, entonces igual se vuelve súper interesante. Y miren este dato tan complejo en términos gráficos. Miren el punto que ven a la izquierda, representa a todos los empleados de toda la industria del cine y de la televisión en el mundo, y a la derecha tienen a todos los creadores de TikTok. Entonces, claro, ustedes me dirán, pues es muy diferente porque los creadores de TikTok pues no son profesionales, creadores de contenido. Claro, yo lo sé, pero ¿dónde hay más probabilidad de que nazca una tendencia cultural, por ejemplo, hoy? ¿Dónde hay más probabilidad de que se genere un movimiento social, cultural, artístico? No, por simple probabilidad, pues es mucho más probable que se genere en la capacidad creadora de estos creadores de TikTok, ¿no? Entonces, esto me parece que es un tema bien interesante para tener en nuestro radar. Y bueno, finalmente la última de las tendencias se llama Hugh Machine, y Hugh Machine básicamente pues tiene que ver con esta relación entre la inteligencia artificial y lo que hemos visto pues en las últimas semanas y las personas. Entonces, será un año en el cual nos vamos a cuestionar mucho esto, qué tanto la máquina puede reemplazar al hombre, qué tanto un texto escrito por ChatGPT es capaz de parecer humano y qué tanto nos confundiríamos o no. De hecho, yo hice el experimento y le pregunté a ChatGPT cómo puedo explicar la tendencia Hugh Machine. Y pues ChatGPT me respondió con un párrafo increíblemente claro, conciso, bien escrito, pero si ustedes analizan lo que me respondió, si ustedes lo leen y yo les digo que esa es la tendencia Hugh Machine, probablemente lo creerían porque está bastante bien escrito, pero la realidad es que eso no es Hugh Machine. Para mí, Hugh Machine, lo más importante de Hugh Machine es la tensión que se genera entre lo humano y la máquina. Y en cambio, ChatGPT, pues usando la información a la que tiene acceso, pues logra armar, digamos, un párrafo que suena, como les digo, muy convincente, pero que en el fondo, pues no es realmente lo que quisiera yo explicar.
algo parece, pero sin embargo es bastante convincente. Es decir, cualquiera de ustedes, como les digo, si le entregara este párrafo y les diría que esta es la tendencia, pues probablemente lo creerían, porque tiene mucho de lo que es realmente la tendencia, lo cual ya es un mérito impresionante. No tuve la misma suerte con Stable Diffusion, que es otra de las plataformas. A esta le dije que Juan Izaza presentando sus tendencias. Esta es una plataforma, Stable Diffusion es una plataforma que a partir de una frase es capaz de crear imágenes. Evidentemente no llegó a lo que era, pues obviamente entiende tendencias desde el punto de vista de moda. Entonces, pues claramente lo que configuró pues no es realmente lo que yo estaba esperando. Stable Diffusion fue la misma plataforma que alguien le dijo que creara la imagen de un salmón nadando en el río, y esta fue la imagen que creó, que se hizo viral pues justamente por lo divertido que mostraba. Pues esto es lo que la inteligencia artificial entiende por un salmón. Entonces, creo que vamos a estar mucho en esta discusión, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, qué logró hacer, qué no logró hacer, ¿no? Los errores, como el caso de lo que pasó con Google cuando presentó su herramienta de inteligencia artificial, ¿no? El sentido común, ¿no? Humano que hace falta, en dónde hace falta, y no. Pero sí es definitivamente cierto que vamos a hablar mucho de cómo vamos a hacer mucho con la inteligencia artificial para probablemente ahorrar muchas tareas y temas tediosos que hoy necesitamos, pues alguien que lo haga, o que gastamos mucho tiempo nosotros mismos haciendo, buscando muchas cosas de información o escribiendo textos que no tienen, digamos, una trascendencia, ni tienen que ser, pues, y quizás la máquina pues nos inspira, ¿no? Definitivamente un creativo que necesita pues crear una imagen, pues imagínense cuando la inteligencia artificial le entrega pues diferentes imágenes, pues empieza a inspirarse y a buscar cuál de ellas puede representar mejor y cuál es acertada realmente. Entonces, pues en ese sentido vamos a hablar mucho de esto, de hasta dónde el humano, dónde termina el humano, dónde empieza la máquina y demás. Y me llama mucho la atención que en esta misma discusión de dónde termina el humano, dónde empieza la máquina, tiene mucho que ver con esta discusión también. Acuérdense todo lo que hablamos el año pasado del metaverso. ¿Dónde termina la persona? ¿Dónde empieza el avatar? También me parece que es una discusión interesante este año. A mí me gusta mucho lo que dice Tom Sanders, el editor de The Economist, que dice que este es el año del reality check del metaverso. Es decir, este año vamos a ver realmente qué pasa con el metaverso, ¿no? Es como el año de prueba del concepto de metaverso. Si es un tema que se queda, este nombre del metaverso se queda solamente en Meta y en Microsoft y en algunos que han hablado del término, o realmente se vuelve universal. Todas estas predicciones dicen que Apple lanzará este año un dispositivo que se llama de realidad mixta, lo cual ya es interesante. La pregunta no es si van a existir los mundos virtuales, esos ya existen, ¿no? Yo lo que creo que la pregunta más interesante aquí es si este tema de los mundos virtuales se va a quedar fundamentalmente en el mundo del gaming y se va a quedar fundamentalmente ahí, o va a ser capaz de, como nos decían pues con el concepto del metaverso que fue tan famoso pues a finales del 2021 y en el 2022, que nos decían pues que en el metaverso vamos a estudiar, que vamos a tener reuniones en el metaverso, que la gente entra al salón como a estudiar en la universidad y está pues todos los otros estudiantes en el metaverso, y que Microsoft estaba creando una versión de Excel y de PowerPoint para trabajar en el metaverso. Y si eso va a pasar o no realmente, o se va a quedar en un tema de entretenimiento como es prioritariamente, o como lo hemos conocido prioritariamente. Apple, pues como todos saben, es conocido porque cuando entra en una categoría, pues revoluciona y cambia y le da un nuevo enfoque. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Me parece que es interesante. Pero lo que les decía del tema de los avatares me parece que es importante, porque esos mundos virtuales en todo caso tienen una relevancia fundamental. Este estudio en Estados Unidos a mí me llamó mucho la atención, me cuestionó mucho. 68% de las personas dicen mi avatar expresa una parte de mí que no sería posible en el mundo real. 65% dice mi avatar es una extensión de mí mismo, y el 50% dice entrar en el mundo virtual me hace sentir más confiado en mí mismo. Pero me llama mucho la atención,
y por eso les digo, no vamos a saber dónde termina el humano y dónde empieza el avatar, porque incluso esto tiene implicaciones de salud mental. O sea, imagínense las personas que no sienten que su cuerpo pueda expresar lo que son y lo expresa a través del avatar. The Sims, el juego, permite ahora que la gente decida la orientación sexual de su avatar, cual es bien interesante porque empieza a generarse un concepto de identidad de la gente muy, muy particular. Entonces, esto me parece interesante. Y quisiera ya simplemente para terminar, quisiera compartirles un video. Ustedes saben que el año pasado Nike compró esta compañía que se llama Artifact, que es un estudio de diseño. Está básicamente enfocado en hacer accesorios para el metaverso, para los avatares. Y lo que hizo Nike fue decir, bueno, pues de repente, si Artifact hace zapatillas para los mundos virtuales, pues ese puede ser el futuro de las zapatillas, ¿no? Y entonces ahora está lanzando un concepto que se llama Dot Sush, que es un espacio no muy Web3, donde la gente puede crear también y proponer, ¿no? Los creadores pueden hacer sus creaciones de zapatillas y venderlas, ¿no? Y se vuelve como un mercado para ellos, lo cual es bastante interesante. Pero quiero que vean este concepto de cómo lanza este espacio virtual, donde aquí no importa mucho si nos preguntamos si las zapatillas son para el mundo real o para el mundo virtual, de repente es para los dos, pero miren cómo empieza a entrar en este mundo y empieza a abrir estas oportunidades. Me parece súper inspirador justamente para preguntarnos eso, ¿no? En este mundo Human Machine. Welcome to the Artifact ecosystem. Today, Artifact together with Nike CryptoKicks introduces the future of sneakers. Starting with the Artifact Nike Dunk Genesis powered by DreamOS and Skin Vial Tech. Skin Vials allow you to change the look of the Artifact Nike Dunk Genesis or any compatible sneakers with limited edition skins. Collect, evolve, and breed sneaker skins created by legendary collaborators, artists, and the Artifact community. Load up thousands of skins to a single pair of sneakers. Today, we start with Evo X, Artifact's first skin vial collection featuring 8 Clone X DNA-based evolutive skins. Evo X powered skins vials allow you to evolve your Artifact Nike Dunk Genesis sneaker and choose drip upgrades and powers. Which path will you choose for your evolutive skin as you journey into the Artifact ecosystem and unlock the future? The future is now. Artifact. Ok, entonces básicamente es esto. Aquí están pues las 8 tendencias y si quieren creo que tenemos algún tiempito para preguntas, comentarios, inquietudes, así que adelante y bueno, muchas gracias por la presencia, por acompañarnos en esta presentación. No, mil gracias a ti, Juan. Como siempre, espectacular este estudio que nos traes todos los años. Siempre muy retador lo que viene en el año para trabajar como marcas, como lo decíamos al inicio, y como consumidor. Bastantes preguntas, bastante interacción. También pueden abrir sus micrófonos, pueden participar. No solamente nos han escrito en el chat, sino que también ahora ya podemos abrir los micrófonos y prender las cámaras para interactuar y preguntar a Juan las inquietudes. La primera, Juan, y te iba a interrumpir en medio de la presentación, y era cuando estabas mostrando el mapa de dónde estaban como localizados los países o qué países, en qué espacio estaba. Preguntaba Maricela, que es de Chile, que no veía Chile, que dónde estaba ubicado. Sí, en el estudio de Edelman, creo que esos son los únicos 4 países que miden de América Latina. Entonces la razón es porque no se miden todos los países. Ok, perfecto. Ricardo hablaba de qué postura, o si toman una sola postura las marcas para el tema político, de las corrientes políticas. Yo creo que lo mejor que pueden hacer las marcas es tratar a ver, lo primero que tienen que hacer, en mi opinión, es entender cuál es esa postura de los inversionistas, cuál es esa postura de los empleados y cuál es esa postura de los consumidores. Y a partir de ahí, pues tomar unas decisiones que posiblemente sea imposible predecir lo que vaya a pasar, pero sí por lo menos tener unos principios sobre los cuales actuar, ¿no? Que por lo menos logren posiblemente no va a haber
una coincidencia entre todos los actores, o quizás sí, como en el caso que les mostré de Brasil, donde pues evidentemente seguramente los empleados, los consumidores o muchos de los consumidores y los accionistas pues estaban de acuerdo en que había que salir a defender la democracia por encima de todo. Entonces, creo que la postura, digamos, debería ser como un consenso entre esas fuerzas. Ok. Kauki nos preguntaba, ¿podríamos decir que esta tendencia se puede resumir en una sola palabra como apatía? ¿Es posible que, espérate que aquí no me deja ver, es posible que la sociedad siga viendo que la riqueza sigue concentrándose en menos, la gente está más apática? Pues, a ver, no me atrevería a conectarlo directamente, es decir, sí tiene una influencia, pero no he visto, digamos, ningún estudio que me permita conectarlo directamente con el tema como de la inequidad, que es como lo que preguntas, pero sí pienso, es decir, el tema de la inequidad sí está definitivamente presente y es un tema que para el ciudadano tiene mucha relevancia, y sí definitivamente estamos viendo un consumidor que, es decir, ojo, aquí lo que me parece interesante es que estemos viendo, lo que me parece destacado, es que estemos viendo un grupo importante de ciudadanos que están tomando una actitud apática, que me parece que el término pues funciona para describir este desencanto. Pero eso no quiere decir que ni todos sean apáticos, pero probablemente versus hace un año versus hace 2 o 3 años o antes de la pandemia, pues definitivamente sí estamos viendo mucho más esa apatía. Ok. Roberto preguntaba, ¿qué sugieres para América Latina en donde las empresas y sus accionistas solo buscan rentabilidad y se han olvidado de la sostenibilidad y aún más de poner en el centro al empleado? Pues yo creo que van a tener mucha presión. Yo creo que en muchos casos van a tener mucha presión cuando la sociedad esté mirando hacia lo que pasa dentro de las compañías. Si ustedes se acuerdan lo que pasó al principio de la pandemia, se acuerdan cuando algunas compañías en América Latina, y estoy hablando de América Latina, salieron a decir nosotros vamos a mantener a los empleados aún si tenemos que cerrar las puertas. No me acuerdo usted, Crepes and Waffles, este restaurante en Colombia, me acuerdo, bueno, muchas empresas, ¿no? de textiles y tal, decían, aunque no estemos generando el mismo nivel de producción, vamos a conservar nuestros empleados. ¿Ustedes se acuerdan el efecto que eso generó en redes sociales? Esa es una muestra de esa presión que está ahí, y que posiblemente pues no la veamos de una manera tan clara y tan manifiesta como fue durante o el principio de la pandemia, pero esa presión y esa conciencia sobre la importancia de los empleados está ahí. María hacía un comentario al respecto y decía que Elon Musk está perdiendo popularidad precisamente por eso, y Daniela le decía, ¿no? Pierde mucho por cómo está tratando a sus empleados, hablando como de ese manejo del empleado. Ricardo vuelve y menciona el ex WeWork bien con Flow a revolucionar la vivienda. Vamos a ver qué propone con Internet rural. La cosa cambia. En México se ven personas moviéndose a Cuernavaca y Querétaro, Sí. Ajá, ahora con el trabajo híbrido, ¿sí? Bueno, dicen, la función de la versión de TikTok de China es diferente a la del resto del mundo. Para ellos es educacional y para el resto del mundo es entretenimiento, que era un poco lo que mencionabas tú, ¿no? Pero creo que ha ido también cambiando la visión de TikTok. Ya no Sí, solamente hay es mucho tema de educacional en América Latina también, pues en el resto del mundo, digamos, en China. No conozco tanto a detalle cómo funciona en China, pero lo que es cierto en el mundo es que una de las tendencias más grandes tiene que ver con aprender muchas cosas. Hay muchas cosas que la gente aprende hoy a través de TikTok, desde recetas de cocina hasta temas financieros. Hay muchas cosas que funciona también, seguramente no es el centro. Lo que pasa es que justamente por eso es que me parece destacado TikTok. Si es capaz de generar educación con entretenimiento, eso quiere decir que TikTok está creando un lenguaje, que no es una red social, sino que es un espacio donde se está creando un lenguaje que es capaz de generar educación con entretenimiento. Eso ya me parece que es bien interesante.
Erwin Andrade mencionaba algo así, decía, más bien el algoritmo de TikTok es sumamente bueno y este aprende con base a lo que el usuario consume. Si consumes educación, esto te lo arroja. Si consumes otro tipo de contenido, así mismo te enviará ese tipo de contenido. Juan decía, reconozco el crecimiento de TikTok y es válido cuestionarnos y necesario entender el fenómeno. No tengo certeza de que sea para todos los targets y especialmente para los targets que vienen con más poder adquisitivo. Clave lo que dices, TikTok como lenguaje y como máquina social y cultural. Sí. Lo mencionaba. Y no, definitivamente pues hay una mayor cercanía con los targets más jóvenes y probablemente sí es cierto que con niveles socioeconómicos más altos, pero la realidad es que es un lenguaje. Estamos viendo mucha gente entrando, que es el mismo fenómeno que hemos visto en la expansión de las otras redes sociales, digamos que termina llegando a muchos otros segmentos poblacionales. Daniela hablaba luego ya al final de lo del avatar. Dice, es que esto del avatar ya lo ves en los comentarios en redes sociales de gente escondida tras un avatar o perfil falso. Tremendamente trascendencia psicológica, ¿no? Aquí ya, bueno, empiezan a decir grande Juan, nos pone siempre a pensar y repensar. Excelente Juan, muchísimas gracias. Una visión muy divergente y refrescante de tendencias ya reconocidas. Excelente. Muchas gracias. Acá Juan pregunta, ¿crees que esta apatía está afectando en la caída de los alimentos plant-based o sustentables que se ha visto en algunos mercados, o lo atribuyes a un bolsillo más apretado? No tengo una evidencia como para poder decir eso. Yo yo creo que pues me atrevería a decir que tiene que ver más con un tema económico y con un consumidor que está tratando de controlar mucho más sus gastos que con un tema de que no haya un apoyo. O sea, yo sí creo que el ciudadano está apoyando iniciativas de medio ambiente. Lo que no siento es que esa preocupación, es decir, que ese pesimismo se traduzca en acción. Eso es lo que yo creo que estamos viendo. Pero eso no quiere decir que, digamos, cuando el ciudadano encuentra una opción al mismo precio, pero que es sustentable, eso no quiere decir que el ciudadano no esté haciendo pues los esfuerzos que hemos venido viendo crecer tanto de reciclaje o de conciencia frente al plástico y todo eso. Yo creo que eso sigue existiendo. Lo que siento es que es más esa sensación de que esa preocupación no se traduce o esa sensación de que las cosas van a ir peor con el tema ambiental no se traduzca en una preocupación más bien. Juan Peña vuelve y pregunta si sabes si TikTok comercial o business ya se abrió en más países de Latinoamérica. Hasta diciembre solo estaba disponible para unos pocos. La verdad no lo sé. Yo sé que han ido creciendo y se han ido ampliando de manera muy relevante. Sé que en Brasil hay una operación muy grande, en México hay una operación muy grande de su área comercial, pero habían creado en Miami una división para atender los otros mercados, además de Brasil y de México. No lo sé, pero creo que debe estar creciendo muchísimo y seguramente en muchos países, probablemente no en todos los países de la región, pero en muchos hoy tienen más apoyo de su fuerza de ventas. Bueno, Juan, no, aquí, como te digo, finaliza con felicitaciones, excelente, la gente mencionando que queda con mucho para reflexionar, ¿sí? Que es como también la idea, ¿no? Y ponernos a repensar con este tipo de presentaciones, de estudios, de realmente qué se está haciendo y qué se debe hacer. Juan, mil gracias a todos los que nos acompañaron, una gran audiencia. Tuvimos a todos los países conectados, hubo representación de toda la región.